Hola compañeros, aquí está mi demostración de este ejercicio donde dice que ABCD es un paralelogramo y nos da que el segmento AF, que es este de aquí para acá, es congruente con el CE. Hay que demostrar que DF es paralelo a EB. Lo primero que voy a anotar aquí es lo que ya nos dieron, ¿sale? Voy a escribir aquí que en el punto número 1 está que ABCD es un paralelogramo, ¿sale? Y eso está dado. Hay que recordar que en un paralelogramo sus dos lados opuestos son congruentes, ¿sale? Sus lados son congruentes y además son paralelos. Ahora, en el siguiente enunciado voy a poner que AD, el segmento AD es paralelo con el segmento CB y además son congruentes. AD es congruente con CB. Esto es por lo que les dije anteriormente, que en un paralelogramo, bueno, voy a escribir aquí, en el punto número 2. Y dice, los lados opuestos de un paralelogramo son congruentes. Además, aquí de una vez voy a escribir que los lados opuestos y que los lados opuestos de un paralelogramo son paralelos. Ay, creo que lo escribí al revés, pero bueno, aquí dice, los lados opuestos de un paralelogramo son congruentes y los lados opuestos de un paralelogramo son paralelos. Ahora, en el enunciado número 3 voy a anotar esto que está aquí indicado en el ángulo 1 y en el ángulo 2. Aquí yo me di a la tarea de alargar las líneas para que vean de dónde, ¿sale? La línea rosa y la otra línea rosa son las líneas paralelas atravesadas, perdón por la redundancia, por un segmento transversal, perdón. Entonces el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2. Le voy a escribir aquí. Y dice, si dos rectas paralelas, se cortan por una transversal, entonces los ángulos alternos son congruentes. ¿Sí? En este caso los ángulos alternos son el ángulo 1 y el ángulo 2, y entonces son congruentes. Ahora en el 4 voy a anotar que el segmento AF es congruente con el segmento CE y eso está aquí, entonces solamente le voy a poner dado. Y luego en el punto que sigue, que es el punto número 5, voy a escribir que el triángulo DAF, que es este que está aquí, DAF es congruente con el triángulo este que está aquí, que es el BCE, porque por el criterio
de lado, ángulo, lado. Este criterio dice que si los dos lados de un triángulo, que en este caso es AD y AF, son congruentes con los de otro triángulo, que es este que está aquí, que sería el lado EC y el lado EB, y un ángulo entre ellos, que sería el ángulo 2 y el ángulo 1, entonces esos triángulos son congruentes por este criterio. Lado, ángulo, lado. Y es este. Lado, ángulo, lado. ¿Bien? Entonces aquí nada más lo voy a dejar anotado así. Y ya en el siguiente punto voy a poner que el ángulo DFA es congruente con el ángulo BEC, que son estos que están aquí. El ángulo DFA, que es este de aquí, es congruente con el ángulo BEC, que es este de aquí, ¿sale? Y solamente voy a poner el PCTC, que ya sabemos qué significa, que las partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes, ¿sale? Como ya demostramos este, pues este es más fácil. Entonces, por último, voy a poner en el 7, perdón, aquí en el 7, que el segmento de F es paralelo al segmento EB, que es lo que queríamos demostrar, ¿sí? Porque ya que demostramos que estos triángulos son congruentes, ahora podemos hacer que las líneas, que es como el contrario a lo que escribimos aquí al principio de las dos rectas que constan a una transversal. Ahora tenemos la definición de que los ángulos esos son congruentes. Entonces ahora lo vamos a escribir al revés, que dice si dos rectas se cortan por una transversal, de manera que los ángulos alternos externos sean congruentes, entonces las rectas son paralelas. Y ya está lo que queríamos demostrar, a donde queríamos llegar, que DF es paralela a EB. Bueno, eso es todo. Gracias.